América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura. Bienvenidos a un nuevo espacio de América en Diálogo. El espacio de hoy estará dedicado a hacer un análisis sobre las economías solidarias en América Latina, su vinculación con la economía de Francisco, propuesta por Papa Francisco, y su impacto en la región. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo. Para entrar a dialogar sobre este tema hemos invitado al señor Humberto Ortiz Roca. El señor Humberto es de origen peruano. Como trayectoria académica y profesional es graduado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es especializado en Economía Solidaria. Actualmente se desempeña como asistente del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, quien es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM. En el CELAM es responsable de la Oficina de Desarrollo y Proyectos, es co-coordinador del Núcleo Justicia Socioambiental y Buen Vivir de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Es miembro del eje Nuevas Economías y Buen Vivir del Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas, CELAC. Además, es conferencista internacional. Muy buenas tardes, señor Humberto, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, amigo Reinaldo. Con mucho gusto aquí conversamos sobre este tema. Gracias. Para iniciar el diálogo, quiero iniciar con la primera pregunta. La economía solidaria surge ante la necesidad de mostrar caminos alternativos a los hegemónicos implantados por el capitalismo neoliberal. ¿Cuál ha sido la incidencia de esta nueva forma de concebir la economía en América Latina y el Caribe? ¿Qué iniciativas han surgido en torno a la economía solidaria en nuestra región? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, quisiera decir brevemente que el origen de la economía solidaria, bueno, históricamente viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Incluso de épocas prehispánicas, con el trabajo comunitario, la Minca, el AINI, etc. Pero digamos, más recientemente y a raíz de las reformas neoliberales de los finales de los 80, surgen unas economías nuevas, dentro de ellas la economía popular primero, porque es la economía de la gente marginada, excluida, y que tiene una propia racionalidad económica, ¿no? En la ciencia económica es muy importante siempre captar cuál es la racionalidad económica de los procesos, porque los seres humanos pues somos seres racionales, ¿no? Y por alguna razón hacemos una cosa u otra. Estas economías populares que surgen en medio de los ajustes estructurales de los años fines 70, comienzos de los 80, dan lugar a estas economías populares que buscan generar medios de vida de la gente con una racionalidad distinta a la del capital. Si la racionalidad capitalista es la maximización de la tasa de ganancia, la racionalidad de la economía popular es satisfacer las necesidades básicas de la persona y su familia, no la maximización de la tasa de ganancia. Por eso decimos que la economía popular no tiene la misma lógica que la microempresa ni de la pequeña empresa o de una empresa, sino de una economía, generar una economía. Y luego, digamos, a raíz del surgimiento de múltiples experiencias de economía popular en diversas partes de América Latina y el Caribe y del mundo, estaban generando un proceso de reagrupamiento, ¿no? Una escala solidaria. Por eso decimos que se pasa de la economía popular a la economía solidaria, entendiendo la economía solidaria a esa economía popular, pero que se realice de forma colectiva, de forma autogestionaria, de forma solidaria con el factor, digamos, de la búsqueda del bien común. En ese sentido, es un camino alternativo, porque desde hace tiempo y actualmente lo hegemónico, ¿no? En América Latina y a nivel del mundo es la economía del capital, la economía basada en la maximización de la tasa de ganancia. En este sentido, una economía que tiene otra racionalidad económica, justa también en el sentido de satisfacer las necesidades básicas y en ese proceso cuidar los bienes de la creación, los bienes naturales, pues es una economía distinta y en ese sentido alternativa. Siguiendo con las preguntas, señor Humberto, el Papa Francisco en varias de sus cartas encíclicas ha abordado el tema económico, como por ejemplo en la Laudato Si y Fratelli Tutti, llevándolo a lanzar la iniciativa de empeñarse por cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana a través del primer evento internacional sobre economía
convocado por él y denominado Economía de Francisco, que hace referencia a San Francisco de Asís, realizado en noviembre del pasado año de manera virtual desde la provincia de Asís en Italia. ¿Cómo se vincula la economía solidaria con la de Francisco y qué caminos en conjunto se han abierto en Latinoamérica y el Caribe? Gracias por la pregunta, y además decir que también se realizó otro encuentro internacional de la economía de Francisco hace poco, en octubre, ¿no? Sí, hay un proceso que continúa. Y hace usted muy bien en citar tanto Laudato Si como Fratelli Tutti, porque en ambos casos el Papa cuestiona el modelo existente, el modelo de la exclusión, el modelo de la explotación, el modelo de, digamos, la no sostenibilidad, el modelo de la destrucción de los bienes naturales, etc. Y por otro lado, levanta la importancia de cuidar la casa común y levanta también la importancia del sentido de fraternidad, ¿no? Por eso, hermanos todos. En el sentido de solidaridad y fraternidad son valores muy importantes, ¿no? En el sentido que nos sintamos hermanos y hermanas unos de otros, unas de otras. De modo tal que estos elementos son centrales para comprender el proceso de la economía de Francisco. Por otro lado, tengamos en cuenta que antes del lanzamiento de estas encíclicas y por otro lado del proceso de la economía de Francisco, ya había habido un diálogo que el propio Papa Francisco suscitó en diálogo con los movimientos de economía popular argentinos. Me refiero el diálogo del Papa con los movimientos sociales, los encuentros mundiales con los movimientos sociales, donde el Papa plantea la triple T, ¿no? Tierra, trabajo y territorio. Y son los movimientos populares que existen ahí. Incluso en la última reunión, la cuarta reunión, él plantea que las organizaciones sociales deben ser poetas, ¿no? Del desarrollo alternativo, del desarrollo social. Ahora, pero veamos un poco más. Es difícil definir qué es la economía de Francisco de forma alternativa. Es más fácil definir qué no es la economía de Francisco y por lo que es, porque él dijo y dice hasta el momento mente abierta. No se sientan enconcertados por las ideologías. Tengan claridad, sí, lo que hay que criticar, pero en las propuestas ustedes tengan mente abierta, ¿no? Y piensen de manera global. ¿Qué no es la economía de Francisco? Pues la economía de la exclusión. No es la economía de la explotación del hombre por el hombre. No es la economía de la explotación del trabajo. No es la economía del descarte. No es la economía de destruir la naturaleza. Y ahí podemos seguir diciendo qué cosa no es. Pero lo que es entonces lo alternativo a toda esa crítica. Y por lo tanto se emparenta bastante con la economía solidaria, porque la economía solidaria, como vengo a decir, busca eso. Busca enfrentar la pobreza, enfrentar la desigualdad, generar oportunidades, sobre todo para la gente más marginada y empobrecida de la región. ¿Cuál ha sido su experiencia desde la economía solidaria de Francisco como ecónomo? Yo me considero un economista más militante, no académico, sino más militante, y yo he tratado de acompañar por muchos años. Me tocó también asesorar durante un tiempo experiencia de economía social y solidaria. Ahora estoy en otras tareas en el CELAM y en la Iglesia Peruana, como usted ha mencionado, pero gracias a Dios eso no me ha apartado de los grupos locales, ¿no? Es decir, me ha tocado asesorar a empresas autogestionarias, me ha tocado ayudar en el surgimiento de experiencias de economía solidaria, de articularlas, me ha tocado también acompañar lo que llamamos en el Perú los GIES, el Grupo de Iniciativa de Economía Solidaria, que son grupos locales dentro del país que se van generando, se van creando con distintas iniciativas y luego estos van articulándose, generando un proyecto nacional de economía solidaria desde abajo, digamos, ¿no? Entonces, y luego el participar en foros internacionales para tratar, ¿no?, en lo posible de mencionar, existen estas otras nuevas economías y en justicia le corresponde también políticas públicas y políticas a nivel supranacional, ¿no? Porque es muy importante que tengamos es decir, es clave la integración económica de América Latina y el Caribe. Y ningún país debe quedar excluido. Ningún país debe quedar excluido. Esa solidaridad es fundamental. Señor Humberto, ¿algún mensaje que nos quiera dejar antes de despedirnos? Bueno, pues agradecerles esta entrevista, muy interesante como diálogo, pero también que sigan ustedes interesándose, ¿no?, desde el mundo de las comunicaciones, del mundo de la difusión,
en seguir estas experiencias, incluso con un espíritu crítico, ¿no? Usted ha sido muy gentil con las preguntas, pero también varias de ellas tienen también un espíritu crítico. Y yo creo que es necesario, o sea, el principio de realidad es fundamental, pero también es necesario que se conozca que no hay un solo modelo, no hay una sola propuesta hegemónica. Hay otras alternativas que van surgiendo, que es necesario conocerlas, es necesario promoverlas, y yo diría a la larga también irnos comprometiendo, ¿no? Porque, como bien decía Luis Raceto, en Chile, la economía solidaria es un proyecto de vida. Creo que eso implica también para el mundo profesional, para el mundo de la promoción social, para los actores de los diversos sectores de la economía o de la política, comprometerse de una manera fundamental e histórica y estratégica. Voy abriendo caminos para dejar. Pues muchísimas gracias, señor Humberto, por acompañarnos, y a ustedes que nos escuchan, nos encontramos en un próximo espacio para seguir juntos conversando y debatiendo temas de interés de nuestra región latinoamericana. Una vez más, muchísimas gracias, señor Humberto, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, amigo Reinaldo Herrera. Muchos éxitos en su labor. Que sigan adelante y aquí estamos. América en Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña. Muchas gracias y hasta la próxima.